Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 11 y nos vamos a mantener en ese capítulo, en el capítulo 11, solo ahí, 11, y vamos a buscar el versículo 40. Juan 11, 40. Y dice así: Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana tú nos vas a alimentar con tu palabra, Señor. Nos vas a levantar, Señor, con tu fuerza. Nos vas a levantar, Señor, y vas a darnos fuerzas como las águilas, Señor. En esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos des un corazón entendido para que podamos comprender y entender todo tu buen consejo, Señor, tu perfecto consejo que está en tu preciosa palabra. Que en esta mañana, Señor, seamos redarguidos, seamos exhortados por tu palabra en amor, Señor, como tú haces todas las cosas. Siempre todo lo haces en amor, con mucha delicadeza. Y hoy no va a ser la excepción, Señor. Y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, por favor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, por favor, toma el control de mí, ayúdame en esta mañana a exponer el consejo de Dios como un heraldo, que pueda proclamar su palabra con la fidelidad y la exactitud con que fue escrita, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar en esta parte de la escritura, en Juan. ¿Quiénes saben quién era Juan? Todos saben quién era Juan. Juan era ese discípulo amado. Le llaman el discípulo amado. Y vamos a estar viendo aquí una historia real que tiene que ver con una familia a la cual el Señor Jesús amaba mucho, ¿vale? Y él habla acerca de Lázaro, Marta y María. ¿Han escuchado hablar de Lázaro, Marta y María? Bueno, esta familia era muy allegada al Señor Jesús, mucho. Eran amigos, él y Lázaro eran amigos desde muy temprana edad. Con lo cual Jesús era muy conocido en su casa y solía visitarlos muy frecuentemente. Y ese es el contexto en el que se desarrolla esta historia acerca de Lázaro y de su familia. Entonces vamos a estar allí en Juan capítulo 11 y ahí vamos a ir viendo versículos y yo les voy a ir diciendo los versículos. Lo primero que vamos a ver, ¿vale? Gracias, Señor, por la lluvia. Es Juan 11 del 3 al 7. Juan 11 del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. La palabra aquí nos dice que el Señor Jesús fue informado de una noticia acerca de alguien que amaba. Cuando nosotros tenemos un hermano enfermo, cuando nos dicen, nos llaman por teléfono y nos informan: tu hermano tuvo un accidente de coche, nosotros no nos quedamos sentados y decimos: vale, ok. Nosotros salimos corriendo, dejamos lo que estamos haciendo y salimos corriendo para socorrer, para estar al lado de nuestro hermano.
Cuando nosotros nos enteramos de que un amigo muy querido está pasando una situación difícil, corremos. Siempre nuestra reacción natural es correr a ayudarlo, a socorrerlo, a soportarlo, a sostenerlo, a abrazarlo y decirle, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. ¿Vale? Pero esa no fue la reacción del Señor Jesús cuando supo que su amigo estaba enfermo. Dice que él se quedó en ese lugar por 2 días más después de haber recibido la noticia. Él no salió corriendo donde Lázaro estaba, él se quedó. Pero luego, más adelante, dice que él le dijo a los discípulos, vamos a Judea. ¿Por qué razón Jesús no salió corriendo a ayudar a su amigo, a su hermano, a ayudar a la familia que tanto él amaba? ¿Por qué razón él se quedó más tiempo? El versículo 4 de los versículos que acabamos de leer dice la razón. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús dijo la razón por la cual él no iba a salir corriendo. Él sabía lo que iba a pasar. Pero los discípulos no entendieron. Y hermano, cuando hablamos de este suceso, ya los discípulos tenían más de 2 años caminando con Jesús, viendo milagros, viendo prodigios, viendo maravillas, viendo a Jesús echando fuera demonios, legiones, liberando personas, resucitando muertos. Pero ellos no entendieron esto, no entendieron. Y luego después, ellos le dicen, vamos otra vez a Judea. Cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entendemos quién es el Señor, cuando nosotros sabemos quién es Cristo, cuando nosotros sabemos el poder, la autoridad que Él tiene, nosotros estamos confiados y sabemos que todas las cosas en Él tienen un propósito. Como este propósito, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Tiene un propósito. En nuestra vida, Dios obra de la misma manera. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y siempre ese propósito es bueno. El detalle está en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones difíciles. ¿Tenemos fe? ¿Ejercitamos nuestra fe en los momentos de dificultad? ¿Tenemos la calma que necesitamos en los momentos de adversidad? Porque aquí, en este relato, vamos a ver diferentes conductas. Por ejemplo, las primeras, vamos a ver la de los discípulos de Jesús, que caminaban con Él, estaban con Él, acampaban con Él, vivían con Él, compartían con Él día, noche y día. Y sin embargo, ellos, en el versículo, ahí mismo en el 11, en el versículo 8, dice, los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, porque días antes el Señor y sus discípulos habían estado en Judea y los intentaron apedrear, intentaron matar al Señor. Y Él le dice, ¿tú estás loco? O sea, nos acaban de sacar de allá a pedradas y vamos a volver allí otra vez. Porque claro, ellos se habían relajado porque Jesús escuchó la noticia, pero se quedó tranquilo. Y cuando el Señor les dice, ahora vamos allá, ellos, ¡oh! ¿Otra vez? ¿Vale? Entonces la primera reacción que ellos tuvieron es, nos van a apedrear, nos van a matar. Siempre tenemos esa misma reacción humana. Nos va a ir mal. Nos van a atacar. Nos van a matar. Ellos estaban pasando por alto todo lo que habían visto, todo lo que habían vivido al lado del Señor. Y tuvieron temor. Porque Tomás después dijo, vayamos para que nos apedreen y muramos con el Señor. O sea, ellos ya estaban claros, vamos a ir ahí a morir.
y caminaban con el Señor. Lo segundo con lo que el Señor se encontró fue con la incredulidad y la falta de entendimiento. En los versículos 11, 12 y 13 de este capítulo que estamos viendo, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron estos sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Jesús les estaba tratando de decir a ellos lo que estaba pasando y ellos entendían en su razonamiento humano. Él les dice, él está durmiendo, pero él estaba hablando de él, estaba muerto. En la palabra de Dios, cuando habla de que y durmió, está hablando que murió. Y ellos dicen, bueno, mejor, si está dormido, va a sanar. No tenemos por qué ir. Y Jesús le dijo luego, directamente, en el 14 y el 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. El Señor le dice, me alegro de no haber estado allí cuando Lázaro murió. Y me alegro por ustedes. Y después le dice, para que creáis. Nos vamos a él. Dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí. Porque ahora vamos allí para que ustedes crean. Nosotros muchas veces también hacemos lo mismo. El Señor nos da promesa. El Señor nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo no te voy a desamparar. Pero nosotros seguimos en nuestros pensamientos. Seguimos en nuestra carne, en nuestra humanidad. Y nos ponemos a hacernos preguntas. Nos ponemos a pensar en mil cosas. Y no nos sentamos a leer la Escritura. No nos sentamos a orar. Cuando el Señor llegó al lugar donde Lázaro había muerto, él ya tenía 4 días muerto. Ustedes saben lo que pasa con una persona que ya tiene 4 días muerta, ¿no? Esa persona ya está en proceso de descomposición. El olor es insoportable. Por eso una persona cuando es enterrada no se puede tocar hasta dentro de 5 años. No se puede abrir ese ataúd, ¿vale? Pero en la época de Jesús, las personas las enterraban en cuevas y las tapaban, las cerraban con piedras muy grandes. Y él fue allá y ya él tenía 4 días de muerto. Y le salió a su encuentro Marta. ¿Se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, dijo el Señor. Y ella le sale al encuentro y en el versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. Estamos hablando de una mujer que conocía a Jesús hacía muchos años, que sabía quién era. Sin embargo, ella le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice, Marta le dice al Señor en el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si hubieses estado aquí, él no muere, pero sé que lo que le pidas a Dios, él te lo va a dar. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le estaba diciendo algo parecido a, por ejemplo, me voy a tomar un café caliente ahora. No me lo estoy tomando, pero me lo voy a tomar. ¿Cuándo? Ahora. Él estaba diciendo, Lázaro va a resucitar. No en los postreros días, ahora. Pero ella entendió eso, en los postreros días. Le dice, si estuvieras aquí, hubiera resucitado. Lo que quieras, lo que le pidas al Padre, él te lo va a dar. Y él le dice, Lázaro resucitará. Y ella le dice, sí, en los postreros días. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí.
el que cree en quien soy, el que cree lo que yo puedo hacer, el que cree en el poder que tengo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta el Señor. Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Y ella se fue a buscar a su hermana María, porque María no había ido al encuentro del Señor. María se había quedado en su casa llorando la muerte de su hermano. Y ella fue por María y le dice, María, el Señor ha venido y te llama. El Señor ha venido y te llama. María fue, salió corriendo, y con ella salió todas las personas que estaban llorando con ella la muerte de Lázaro, porque dicen, ¿a dónde va? Va al sepulcro, porque sale corriendo, llorando. Y ella iba al encuentro del Señor. Y en el versículo 32 de ese mismo capítulo dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En el versículo 21, Marta le dijo al Señor exactamente las mismas palabras. Y su hermana María dijo lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dos mujeres, dos formas, porque Marta se le refiere en la palabra como esa mujer afanada que tengo que hacer las cosas, tengo que lavar, planchar, cocinar, no tengo tiempo para leer la escritura, tengo que atender los niños, tengo. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Pero también estaba María. Y María fue aquella que se sentó a los pies del Señor a escuchar las enseñanzas que Él le daba. Y Él le dijo, María escogió la mejor parte de estar a mis pies. ¿Vale? Y esta María también es esa María que ungió al Señor con el perfume y lavó sus pies con sus cabellos y los enjugó. Pero ambas tuvieron la misma reacción y el mismo pensamiento. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, esto nos indica que quizás usted puede venir todos los domingos al culto. Quizás usted pueda no perderse una reunión. Pero el detalle no está en eso, hermano. Porque María vivía a los pies de Cristo. Ella vivía allí, escuchando sus enseñanzas. El detalle está en nuestra relación con el Señor y en lo que nosotros realmente creemos, en nuestra fe en el Señor. A este mensaje le hemos puesto por título, lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible en el Señor. ¿Dónde quedó la fe de Marta y María? ¿Dónde está nuestra fe, hermano, cuando necesitamos ponerla al frente y exponerla a la gente? Es como que si nuestra fe se esfuma, es como si nuestra fe se convirtiera en vapor y se evaporara, se desaparece. Y nos quedamos desamparados. Porque el Señor dice, el que cree en mí, el que cree en lo que yo hago, el que cree en mi poder, el que cree en mi autoridad. Mire, hermano, muchas veces nosotros hablamos del Señor, sí, Señor, 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 Señor. Pero realmente, como dice él, de boca. Pero cuando nos toca creer, no lo vemos como ese ser poderoso en batalla, como dice la Escritura. Él es el León de Judá, el Santo de Israel. Él es Jehová de los ejércitos. Él es temible en batalla. No hay quien se le pueda mantener en pie. Cuando el Señor se levanta y extiende su bandera, todos los enemigos caen por tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor.
Y él lo único que pedía era fe. Sus discípulos no la tuvieron. Marta y María flaquearon. Más adelante, en el versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay un versículo que es el más corto de toda la escritura. No existe un versículo más corto que ese, y es el 35 de este capítulo, que dice: Jesús lloró. Hay algunos que dicen que Jesús lloró al ver la incredulidad en el corazón de todos los que estaban allí. Aquí en la escritura dice que los judíos que estaban y le vieron llorar, dijeron: mira cómo le amaba. Le preguntaremos al Señor cuando estemos con Él, pero leyendo esta parte de la escritura, leyendo este capítulo, y vemos la reacción de sus discípulos, luego la de Marta, luego la de María, luego de lo de la gente, sí es posible que el Señor se haya entristecido, porque Él conocía el corazón de todos. Él conocía los pensamientos de los fariseos. Él conocía los pensamientos de todos los que estaban allí. Y Él podía ver la incredulidad de todos ellos. Claro que se tiene que haber conmovido en su espíritu. Es como decir: tengo 2 años y tanto con ellos. Ellos han visto tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas que Dios ha hecho, y dudan y no creen. Luego Jesús, después de haber llorado, le dijo a Marta que lo llevara al lugar donde estaba Lázaro. Y cuando llegaron allí, al lugar donde estaba Lázaro, él dice, vamos a leer desde el 39 al 44, él dice: quitad la piedra. Llegaron a la cueva, estaba la piedra puesta enfrente, y él le dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, estamos leyendo el 39 y vamos a leer hasta el 44, del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. O sea, le dijo: Señor, él está hediondo. O sea, eso va a ser horrible cuando abran esa piedra, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es como decir: Lázaro, ven fuera. Todo el mundo se debe haber quedado. Y el que había muerto salió. Salió de esa tumba. Salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lo imposible, hermanos, se hizo posible por medio de aquel que tiene el poder de hacer de lo imposible lo posible, porque Él es Dios. Un muerto volvió a la vida después de 4 días, cuando una persona ya está en descomposición. ¿Ustedes han visto alguna vez una carne de un animal podrida? Cuando empieza a descomponerse, empieza a ponerse verde, un montón de historias. Así debe haber estado Lázaro. Pero él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y Lázaro resucitó. Y Lázaro volvió a la vida y no estaba lleno de gusanos. Aunque posteriormente Lázaro debe haber muerto, normal, por supuesto. Y estará ahora realmente esperando, como dijo Marta, la resurrección en el día postrero. Pero en aquel momento
resucitó y estaba en medio del pueblo y estuvo vivo durante varios años. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es Jesús, el que murió en la cruz por ti, por ti, por ti, por mí, por todos nosotros. Ese es Jesús. Él tiene el poder y la autoridad. Él venció las tinieblas. Él venció la muerte, hermanos. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo enseñorearse de Cristo. Él resucitó en cuerpo. Y ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y es Él en quien nosotros debemos confiar, pero confiar de verdad, con el corazón, con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, con toda la esencia de nuestro ser. Decir, Señor, claro que creo en tu palabra. La Biblia está llena de milagros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Milagros tremendos. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Estuvieron 40 años en el desierto y fueron 40 años que había en el día una nube para que no los quemara el sol y en la noche una torre, como cuando se va formando un tornado, que era de fuego para que los calentara y no se murieran del frío, porque el clima ya es extremo. En el día es demasiado calor, en la noche es un frío que te mata. 40 años, hermano, no fue un día, 40 años. 40 años dándole comida para que no murieran. Su ropa no envejeció, sus zapatos no se desgastaron. Abraham tuvo un hijo después que ya era naturalmente imposible tenerlo. Científicamente imposible tenerlo. Pero él y Sara tuvieron un hijo porque Dios le dijo, vas a tener un hijo, que es el hijo de la promesa, el hijo amado, Isaac. Rebeca era estéril, pero oró. Jacob oró y Rebeca tuvo hijos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano. Y en el Nuevo Testamento está plagada la escritura de los milagros del Señor. Milagros físicos que la gente vio y vio que era Él el que los hacía, que Dios era Dios, Él era Dios. En Mateo, no lo busquen, hermanos, solamente voy a darle unas citas bíblicas. Los que quieran anotar lo pueden anotar. En Mateo 8, del 5 al 13, vamos a hablar de algunos milagros en el Nuevo Testamento. En Mateo 8, del 5 al 13, leemos la historia del centurión. Un hombre no cristiano, pero un hombre que sabía de Jesús y sabía lo que le estaba haciendo, y su siervo enfermó y él fue a Jesús y le dijo, por favor, sé que puedes sanar a mi criado. Y él le dijo para ir a su casa y le dijo, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Un centurión, hermano, un romano, le dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Y así fue. Porque él le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo les digo a los que están bajo mi autoridad, ve y haz esto, lo hacen. Y Jesús dijo de este hombre, dice, que ni aún en Israel había hallado tanta fe como en este centurión, dijo el Señor. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego en Mateo del capítulo 15, del 21 al 28, está la historia de la mujer cananea o sirofenicia, como está en otra parte de la escritura, y le rogaba que por favor liberara a su hija porque estaba endemoniada. Y ella estuvo allí. Y el Señor le dice, no es bueno que se le quite el pan a los hijos para que coman los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, bien has dicho, pero aún los perrillos comen de las migajas que botan los amos de la mesa. Y él le dijo, ve, tu hija ha sido sanada. Y le dijo a la mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y en Marcos del 5, 21 al 43 está la historia, 2 milagros impresionantes que sucedieron en el mismo tiempo, que fue Jairo, que era un hombre con autoridad en la sinagoga,
Su hija enfermó gravemente y él salió corriendo a buscar a Cristo. Y en el momento en que él venía a su casa con Cristo, fue que se le cruzó la mujer con el flujo de sangre. Y ella dijo, si yo toco un pedacito de su manto, un hilo, yo sé que yo voy a ser sana. Y cuando lo hizo, sanó. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ve en paz, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y luego, cuando siguieron caminando, vinieron los de la casa de Jairo y le dijeron, no te preocupes, deja al maestro quieto, ya tu hija murió. Y él le dice, ten fe, le dijo a Jairo. Y él continuó caminando con toda la gente, continuó caminando hacia la casa de Jairo. Y la hija de Jairo resucitó. Hermanos, el Señor solo pide que tengamos fe en lo que Él es, en cómo Él es. Dice la Escritura, para terminar, en Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas, ¿saben lo que es todo? Todo es todo. No hay una cosa y otra, todo. Todas las cosas son posibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Hermano, si usted tiene una dificultad en su vida, clame al Señor con fe. Dígale, Señor, yo sé que tú puedes, yo creo en tu promesa, tú me has dado promesas, yo las creo porque soy tu hijo. Tú me las has dado a mí, Señor. Que tenemos los hijos que están rebeldes, que no quieren entrar en camino, que oramos y no vemos ningún resultado. Siga orando, siga clamando, porque Dios lo va a hacer. Él lo prometió, Él lo prometió. Él dice que si nosotros oramos, Él nos oye. Él no es hombre, hermano, Él no miente. Él es fiel y verdadero. Solo necesitamos tener fe. Que nuestro negocio va mal, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Señor, levántame, esfuérzame, dame ánimo, Señor, levántate en favor de mí, Señor, yo creo en ti, yo sé que estás conmigo, aumenta mi fe. Hubo un hombre que le dijo, cuando él le dijo, ¿tienes fe? Y él le dijo, sí, Señor, tengo, pero aumenta mi fe. Dígale, hermano, sí, Señor, tengo fe, pero auméntame la fe, auméntamela. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi ser. Que tu poder, Señor, descienda de tu cielo y me inunde y yo pueda sentir tu gloria. Hermanos, Dios está para socorrernos. Jesús vino a morir para que nosotros tuviéramos salvación. Él no vino a morir para solamente ser glorificado. Él es glorificado por lo que hizo. Y Él lo que hizo fue morir por nosotros. Él pagó el precio de nuestra condenación. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para después dejarnos solos y desampararnos? No, hermanos. Es para estar con nosotros. Él lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final de nuestros días. En Isaías 26, del 3 al 4, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. El Señor dice que Él nos va a guardar en completa paz. Y dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él nos va a ayudar, Él nos va a confortar, Él nos va a animar. Solo necesitamos tener fe, hermanos. Solo necesitamos creer.
Por favor, pongámonos de pie. Vamos a meditar un segundo. Y vamos a pedirle al Señor, por favor, que aumente nuestra fe. Que nos fortalezca en Él, hermanos. Que nos establezca, que nosotros podamos estar como cuando nos paramos en una montaña, en una roca. Y sabemos que no nos vamos a caer porque esa roca es fuerte, no se va a romper. Esa roca en nuestra vida es Cristo, hermano. Es la roca de nuestra salvación. Parémonos en esa roca, firmes, sabiendo que no se va a romper. Por favor, cierren sus ojos. Amado Dios, cuán agradecido estamos, Señor, de que tú seas nuestro Señor. Cuán agradecido estamos, Señor Jesús, por todo lo que hiciste y lo que haces por nosotros. Por favor, Señor, hoy te pedimos, como aquel hombre que te dijo, sí, Señor, yo tengo fe, pero aumenta, Señor, mi fe. Hoy, Señor, te pedimos, aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe sea inmensa, Señor, en ti. Que nuestro corazón se llene, Señor, de tus grandezas. Que veamos, Señor, constantemente tus milagros, tus prodigios, tu poder, Señor. Y que podamos saber con seguridad que aunque estamos en este mundo y somos abatidos, somos tribulados, somos atacados, tú estás con nosotros, Señor. Tú peleas por nosotros, tú peleas por tus hijos, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, con la fe como la que tuvo el centurión, Señor, que sabía y decía, tú solo di la palabra, solo dila, no necesito que estés presente, solo dila. Tu palabra tiene poder. Que seamos como esa mujer cananea que diga, no importa, Señor, aunque sean las migajas, pero sé que en las migajas está tu poder. Señor, que seamos como estos héroes de la fe, Señor, que creyeron en ti aún sin verte, Dios. Como Abraham, como Moisés, Señor. Que no te veían físicamente, Señor, pero que sabían que tú eras real. Como Job, que después terminó diciendo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, que podamos decir eso, que podamos decir como Job, ahora te veo, Señor. Te veo en mi intimidad, te veo en mi oración, Señor, te veo en la palabra, te veo en mi vida, como tú la vas transformando todos los días de gloria en gloria y de victoria en victoria en ti, para ser cada día más como tú, Señor. Porque ese es el anhelo y la voluntad de nuestro Dios Padre, que cada día seamos más semejantes a su Hijo, a su amado Hijo, a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro paracleto. Tú eres el que camina a nuestro lado. Ayúdanos. Ayúdanos a entender la Escritura cuando la leamos. Ayúdanos a tener palabras para orar cuando no tenemos ninguna. Ayúdanos a fortalecernos cuando estamos desmayados sin fuerza. Levántanos, Espíritu Santo. Levántanos y que cada día de nuestra vida tengamos las fuerzas para adorar y glorificar a nuestro Señor y tener fe en su obra y en lo que Él está haciendo en nosotros. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice por favor a cada uno de mis hermanos que están aquí, cada familia que está aquí representada, Señor. Y que esta semana que comienza sea una semana llena de bendición en ti. Y que esta semana comencemos a ver, Señor, prodigios y milagros. Porque nuestra fe ha sido encendida, Señor.
por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.